Días a todos, bienvenidos, bien hallados y agradecidos a Dios por el... Oye, ¿cuántas cosas hacemos de forma natural y a veces pierden el valor, ¿verdad? Abrir los ojos por la mañana. ¿Es una obligación? Sin embargo, abre los ojos. Y estamos vivos. Es como el respirar, oye, uno no sabe cómo pasa eso, pero sucede, ¿no? De forma natural. Y sin contar casi contigo, ¿verdad? Porque tú no estás todo el rato pensando que estás respirando. Es más, si estás todo el rato pensando que estás respirando, probablemente hiperventilarás. Hay tantas cosas que damos por hecho, que son así, porque sí, y que no sabemos ser capaces de ver la lógica que hay detrás de todo eso, que no es fruto de la casualidad, que podría ser de otra forma, pero que hay una causa detrás de todo eso, y es la providencia de nuestro Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Es lo que más me gusta de Dios, que Él no hace acepción de personas, no estigmatiza ni etiqueta, ¿no? Y hace llover sobre justos e injustos. Normalmente nosotros segregamos siempre. Sí, Carlos. De tal manera amó Dios el mundo, nos ha dado a su Hijo. Amén. Así es, para que todas... Exactamente. Y entre la categoría de buenos y malos es tan diversa y tan diferente como personas hay aquí, porque seguramente lo que tú digas bueno no sea tan bueno para otro y lo que tú digas malo no sea tan malo para otro. Gracias a Dios tenemos un Dios que no segrega, que no separa, que iguala, porque su gracia nos iguala. De tal manera amó Dios a los evangélicos que dio a su Hijo. De tal manera amó Dios a los católicos, de tal manera amó Dios a los judíos, de tal manera amó Dios a los ateos, porque Dios los ama aunque ellos no se den cuenta. Otra cosa es que hay más agnósticos que ateos, es que no saben explicarlo, como muchos de nosotros no sabemos explicarlo. Pero por alguna razón Dios se ha fijado en nosotros, ha mostrado su amor y se ha expresado en nuestro lenguaje para que podamos conocerle. Bueno, veis ya el vídeo, ¿no? Estáis ya haciéndose una idea de la polémica de las Navidades. Yo quiero que abramos nuestras Biblias o encendamos nuestras Biblias si vamos a utilizar el móvil. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, y aunque todos conocemos que nos vamos a parar previamente a la parábola del buen samaritano, sabemos que habla del buen samaritano, pero vamos a hablar precisamente del contexto del buen samaritano. Porque cuando uno aprende el contexto de la parábola del buen samaritano, va a saber sacarle un mayor significado y un significado más acertado a la parábola del buen samaritano, ¿no? Dice así la Escritura: un intérprete de la ley, en algunas versiones, en capítulo 10 de Lucas, versículos 25 al 28. En algunas versiones lo del intérprete habla del doctor de la ley, ¿no? Depende. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para ponerlo a prueba, a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto
y vivirás. Ya estuve predicando de este mismo texto el último domingo, yo creo que fue antes de la Navidad. Y bueno, pues pensando en lo que estuve compartiendo con vosotros ese domingo y pensando de nuevo en el texto y tras el atropello que sufrí en YouTube con este vídeo, pues creo que me dio pie a seguir pensando en el texto. Hay un principio en hermenéutica, que es la interpretación de la Biblia, la técnica de la interpretación de la Biblia, que dice que cuando tú sacas el texto de su contexto, lo conviertes solamente en un pretexto. Y al final es un pretexto porque puede reforzar aquello que tú crees o aquello que tú piensas, más que aprender lo que realmente dice el texto, ¿no? Que es a donde vamos. Es curioso, y lo primero que llama la atención en este pasaje es cómo nos acercamos a Jesús. El momento en el que un intérprete, es decir, alguien que conoce la ley, entonces, cuando hablamos de la Escritura, estamos refiriéndonos a lo que conocemos los cristianos como Antiguo Testamento, ¿vale? No existía el Nuevo Testamento, pero era la base, la Torá era el fundamento de la fe judía, ¿no? Y había profesionales que se dedicaban a la interpretación de la ley, ¿no? Esto es como los abogados en cuanto a la interpretación de las leyes, del derecho. Pues había gente que se dedicaba a la interpretación, y uno de estos se acerca a Jesús con la intención de ponerle a prueba, ¿vale? Para ver si Jesús decía algo por medio de lo cual se le pudiese acusar de rebelión o de estar en contra de la ley de Moisés y terminar desacreditándole. A Jesús tuvo más problemas con los buenos que con los malos, sinceramente. Digo buenos porque la gente que más puso a prueba a Jesús eran fariseos, saduceos, los ancianos del pueblo, es decir, aquellos que se dedicaban en la sinagoga a ser el gobierno de la religión judía. Y entonces toda esta gente que supuestamente estaba entre los buenos, no eran ni publicanos, ni gente de mal vivir, era gente que gozaba de buena reputación, de buen nombre, de ser practicantes del credo, de ser fieles y leales a lo escrito en el libro sagrado. Esos que veneraban todos esos, pues son con los que Jesús tuvo más problemas, porque precisamente era a los que Jesús más incomodaba. Y entonces, en ese pleito constante que van a tener desde que Jesús inicia su ministerio hasta que al final terminan levantando un falso testimonio para terminar crucificándole, ¿vale? En un juicio falso, con pruebas falsas. Bueno, en cualquier caso, durante ese periodo van a interrumpir la vida de Jesús una y otra vez para poner en cuestión lo que él enseña, lo que él dice, quién dice ser, y sobre todo para tratar de desacreditarle y para tratar, porque el pueblo se admiraba de la doctrina de Jesús. Dice, este enseña como quien tiene autoridad y no como escribas de fariseos. Y la gente le seguía y eso no podían evitarlo los líderes religiosos de entonces. Entonces, bueno, pues vamos a intentar desacreditarle. O sea que las fake news no es algo moderno, es algo que ha existido siempre. Intentaron levantar falsos bulos acerca de Jesús. Decían que era un comilón y un bebedor, porque comía y bebía y no era como Juan el Bautista, que era estricto en una dieta estricta en el desierto. Decían que era amigo de publicanos y de rameras porque estaba con todo el mundo y era una persona accesible. En fin, siempre tenían cosas por las que levantar falsas noticias y desacreditar de esta manera a Jesús como maestro. ¿Qué ocurre? Que en este caso lo que buscaban con la pregunta era intentar poner a prueba a Jesús. Los judíos estaban obsesionados con la vida eterna, pero tenían una manera de ver la vida eterna como algo que se alcanza, que se consigue, para lo cual el mérito es fundamental.
Y entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Ya estuve hablando de eso en la anterior predicación. Recordamos también aquel joven rico que se acerca a Jesús, también siendo un principal de la sinagoga, y se acerca a Jesús también con una inquietud como esta, es decir, gente que observaba la ley pero que no tenía ninguna seguridad respecto a su destino final. Y preguntaban, ¿qué hemos de hacer para heredar la vida eterna? Curiosamente, basaban la vida eterna en algo que podías conseguir haciendo determinadas cosas, teniendo una determinada conducta. Jesús, como negaba la máxima, pues tenía serios problemas con esta gente. Porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, por ejemplo, porque ellos heredarán. Es decir, bienaventurados aquellos que no tienen nada que ofrecer y ningún mérito en el que basar su fe, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Claro, es la antítesis de la religión, es la antítesis de los que de estos ilustres. Ellos pensaban que la vida eterna era pues como subir en un puesto de trabajo, ¿no? Promocionar, que se dice, todo lo puedo conseguir por mi esfuerzo, todo lo puedo conseguir con mi saber, todo lo puedo conseguir si me lo merezco. Desde esa lógica de pensamiento, pues hacemos un mundo más sencillo. La gente que le pasan cosas buenas es porque algo bueno hará, las cosas que le pasan cosas malas es porque algo malo harán. Fragmentamos la sociedad y la dividimos entre buenos y malos y entramos en una lógica que le llaman retributiva, que hemos aprendido, si habéis leído el último vídeo que os mandé, vosotros habréis descubierto, yo ya lo descubrí antes y me pareció muy interesante porque dije, hay otra gente que piensa como yo y encima gente que sabe, entonces no estoy tan lejos. Entonces, es esa lógica de que lo que soy lo soy porque me lo merezco, ¿no? Y por eso encajamos también la frustración, el fracaso y los problemas, porque creemos que no nos los merecemos. ¿Es así o no es así? Entonces, somos suficientemente buenos como para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, como para reprocharle a Dios que si yo fuese Dios en el mundo no habría hambre. Luego no comparto ni un céntimo con el pobre, pero cuidado, que si yo fuese Dios no habría hambre en el mundo. Es así, ¿sabes? Pasa en términos generales, no se morirían los niños si yo fuese Dios, porque es injusto que se mueran los niños, pero luego no haces nada por la infancia, no haces nada por nadie que no seas tú mismo. Tenemos un defecto fábrica y es que estamos encantados de habernos conocido y no entendemos el mundo sin amarnos a nosotros mismos por encima de cualquier otra cosa. Y así es nuestra vida, triste. Y a veces tratamos de redimirla con acciones heroicas, altruistas, inclusive con la práctica de una religión. Y eso es lo que era el judaísmo para muchos. Por eso decían, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Pero es curioso porque muchos se acercan a Jesús buscando respuestas y lo que encuentran son preguntas. Porque Jesús no le responde sobre lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Si os dais cuenta, Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Son dos preguntas que vienen al caso para un intérprete de la ley. Hombre, si eres tan intérprete de la ley, no tendrías que estar tan lejos de lo que la ley dice acerca de cómo conseguir la vida eterna, ni tampoco deberías de tener estas dudas. Le pregunta. Es curioso porque mucha gente venimos a Dios muchas veces buscando respuestas y lo que nos encontramos son preguntas. Fíjate lo que decía el cantante de U2, Bono, dijo una vez, creíamos que teníamos las respuestas, pero era la pregunta en la que estaba equivocada. ¿No os dais cuenta, no? Curioso, este hombre es un poco místico también, ¿no? Creíamos que teníamos las respuestas. ¿Cuánta gente hay que cree que tiene la respuesta a todo? A mí me agotan. Pero incluso los creyentes que tienen certezas, como que cualquier cosa, ellos tienen la respuesta. ¡Ay! ¿Qué? Pero el problema es que no hacemos buenas preguntas y como no nos hacemos buenas preguntas, simplificamos las respuestas y cualquiera nos vale, sobre todo si contribuye a nuestro propio ego. Así que quizás muchas de las respuestas que nosotros nos estamos dando a nosotros mismos en nuestra vida respecto a nuestra existencia y nuestra razón de ser,
están basadas en preguntas equivocadas. Esta declaración y su significado es justo lo que puede ayudarnos a entender el texto que hemos leído de la Biblia, ¿no? Es evidente que las preguntas que Jesús pone en evidencian, las preguntas de Jesús evidencian que la pregunta del intérprete de la ley no era la correcta. Y pone en evidencia realmente que su motivación tampoco era la correcta. Pero esas preguntas le van a ayudar al intérprete de la ley. Y nos van a ayudar a nosotros. Jesús estaba ante una persona que tenía el mismo marco de referencia en cuanto a autoridad moral, la Escritura. Y si estás hablando de algo espiritual, como es la vida eterna, tu destino eterno, la Escritura tiene la autoridad. Jesús dijo a los judíos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas está la vida eterna. O sea, para un judío ortodoxo, preguntar sobre la vida eterna, conociendo la Escritura, solo podría ser fruto de una mala lectura de la Escritura o de una mala intención, como era este el caso. Por eso Jesús le hace esas preguntas. Oye, ¿y qué lees tú en la Escritura? ¿Qué lees tú en la ley de Moisés? ¿Y cómo lo lees? Y aquí es donde tenemos que ver el vídeo, chicos. ¿Qué está escrito y cómo lo ves? ¿Cómo lo lees? Y fijaros, voy a poneros el vídeo este, que lo vamos a ver en no sé, son 10 minutos o así. O sea, con lo cual, espero luego ser no muy pesado. ¿Lo veis así mejor? Sí, ¿no? Sí, vale. Vamos a verlo porque vamos a ver a dos predicadores. Vamos a ver a dos predicadores evangélicos, ¿vale? Podríamos haber puesto a un sacerdote católico y a un protestante, pero como yo no estoy en la lógica de la separación, sino estoy en la lógica de que en Cristo, si realmente todos buscamos a Cristo, somos uno, voy a hablar en términos de casa, que nosotros entendamos. Son dos predicadores evangélicos. Uno es John MacArthur, de tradición reformada y calvinista, y de teología, por tanto, reformada y calvinista, y otro es Dante Gebel, de tradición pentecostal, y bueno, muy dado a lo que es él. Él es, además de predicador, es showman, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta, es una persona que está, pues como, imagínate un monologuista de estos, él trata cosas serias desde el humor. Hay mucho programa de eso hoy aquí, y él vive de eso. Además es pastor evangélico de una gran iglesia en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Él era el que llevaba la versión hispana de la Catedral de Cristal, que era la gran iglesia referente en los Estados Unidos, ¿vale? Y que luego se vendió. Y ahora es pastor de River, que es una iglesia grande. Los dos tienen una capacidad de influencia sobre el mundo protestante importante, sobre el mundo evangélico. Entonces nos vamos a acercar a un texto que os pongo en contexto. Van a hablar de Judas, ¿vale? Y van a hablar de la negación de la traición de Judas y vais a ver cómo lo ve cada uno de ellos. Y luego nos preguntaremos por qué, ¿vale? Claro, antes de terminar, Judas Iscariote sí trató de hacer lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento. Y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes. Pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Dijo el pecado, sangre inocente, y devolvió. Ojo, cristianos piden perdón y restituyen. Perdón que te robé, pero me lo gasté, te dicen. Él agarró y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó, no solo pidió perdón, restituyó. Lo
comparo con la confesión de Pedro y fue mucho más sincera la de Judas, más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. ¿Sabe una cosa? Nuestro Señor dijo: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Él dijo eso como una advertencia. Como una advertencia. Usted no debe estar demasiado cercano a la verdad, porque las implicaciones de rechazarla son más severas que cualquier cosa que usted podría hacer. Judas es la tragedia más grande en la historia humana debido a su privilegio sin paralelos. Él es definitivo en la oportunidad desperdiciada. Él fue avaro, él fue materialista, él amaba el dinero, él estaba motivado por un deseo por las riquezas. Tan fuerte fue su avaricia egoísta que literalmente podía, en medio de la verdad viviente, podía irse al infierno a propósito. Él se amaba a sí mismo demasiado. Él rechazó la verdad de manera demasiado fácil. Y él resintió a Jesús con demasiada fuerza. La demostración más poderosa de oportunidad desperdiciada en toda la historia. Ese es Judas. Cuando los ojos de Judas se encontraron con los de Jesús, Judas de manera osada lo besó con el odio de un hipócrita. Cuando Pedro, quien estaba en medio de su automaldición y se encontró con los ojos de Jesús, él se desmoronó en lágrimas. La tristeza aplastante llevó a Judas al suicidio, sin arrepentimiento. La tristeza aplastante llevó a Pedro a la restauración con arrepentimiento. Este es el momento crucial. Ambos sabían que eran traidores. Uno se mata a sí mismo, el otro es restaurado. ¿Qué distingue a Pedro de Judas? ¿Qué está pasando aquí? Me voy a dar la respuesta simple. Aquí es a donde todo esto va. Judas odiaba a Jesús porque él quería algo que Jesús no le iba a dar a él. Él tenía expectativas falsas de lo que Jesús quería hacer por él. Cuando esas expectativas no son satisfechas, la gente odia a Jesús. Los predicadores falsos van a darle a la gente mentiras acerca de lo que Jesús quiere hacer por ellos para cumplir sus motivaciones y ambiciones, y cuando resulta que eso no sucede, van a odiar a Jesús por ello. La diferencia fue que Pedro no odió a Jesús, él lo amaba. Jesús le dice en Juan 21, 3 veces, usted conoce la historia, versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor aceptó eso como verdad, porque le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esa es la realidad profunda y contundente de un creyente verdadero. Amor por Cristo. Ahí vamos, ¿verdad? Eso es lo que aparta a la gente. Los hipócritas no aman a Cristo, aman lo que ellos aman para su propia satisfacción personal. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos controla. No podía haber una afirmación más clara que 1 Corintios 16:22. Escuche estas palabras. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema o maldito. Lo que distingue a un creyente verdadero de un creyente falso
Lo que distingue a aquellos que son de Pedro de los que son de Judas es amor por Cristo. Amor por Cristo. El pecado y la culpabilidad no producen arrepentimiento genuino. ¿Oyó eso? El pecado y la culpabilidad, las cuales son respuestas normales al pecado, patrones de pecado. La conciencia del pecado, culpabilidad por el pecado, no produce arrepentimiento verdadero. Puede producir remordimiento, puede producir tristeza, puede producir suicidio, lo cual es una especie de tristeza mortal, pero una conciencia del pecado y culpabilidad por el pecado no produce arrepentimiento verdadero. Judas se sentía mal, lo lamentaba, pero no lo hizo arrepentirse. Hizo que se matara a sí mismo. Pedro sentía tristeza, lo lamentaba, pero incluso su tristeza no hizo que se arrepintiera. Lo que estoy diciendo es que lo horrendo que es su pecado y la realidad de su culpabilidad no es suficiente para hacer que un pecador se arrepienta de manera salvadora. Usted puede tener remordimiento, pero no arrepentimiento. ¿Qué hace que el pecador se arrepienta? Escuchen, lo que hace que el pecador se arrepiente, escuchen, no es ver su pecado, sino ver a su Salvador. Judas vio a los ojos de Jesús, lo besó y se fue al infierno. Pedro vio los ojos de Jesús, fue aplastado en lágrimas. Pedro amaba a su Señor, lo vio con ojos de fe y confianza y amor. Dos seguidores, dos discípulos, dos alumnos, dos predicadores no podían ser distinguidos incluso por sus compañeros más cercanos. Uno se suicidó y fue al infierno, uno un santo, quien está en el cielo. Ambos traicionaron a Jesús en maneras muy abiertas y públicas, con todas las semejanzas. No llevaron a un fin en común. Están separados para siempre por un espacio imposible de superar. Judas odió a Jesús, Pedro lo amó. Vaya, un problema, ¿no? Cuando yo vi este vídeo y lo mandé, seguro que la tentación, y digo tentación, utilizo el término correcto, es alinearnos con una de las dos versiones, ¿sí o no? La tentación inicial del cristiano, cuando escucha dos sermones, porque fíjate, estamos hablando de un mismo episodio de la vida de Jesús, con dos protagonistas iguales, que vivieron el momento, Judas y Pedro. Y estamos viviendo un mismo episodio relatado de una misma manera en la Escritura, y sin embargo, cuando escuchamos a uno y escuchamos a otro, parece que son cosas diferentes, ¿sí o no? No solo diferentes, porque hay cuestiones diferentes que pueden terminar dándonos, porque tú lees los evangelios y los evangelios narran pasajes, las bienaventuranzas de Mateo no son iguales, no tienen el mismo contenido que el sermón del monte en Lucas. No, tú te lees el sermón del monte recogido en Mateo, capítulos del 5 al 7, y tú te ves el sermón del monte recogido en Lucas, que no llega a un capítulo, y dices tú, oye, ¿qué capacidad de síntesis tenía Lucas? Pues sí, posiblemente, claro que sí. Tenía capacidad para hacer síntesis, posiblemente, bueno. Pero si te das cuenta, uno puede tener versiones distintas del mismo suceso, pero que al final no se contradicen. Pero, es que lo que hemos visto aquí es que es muy contradictorio, ¿sí o no? Entonces, ¿quién de los dos tiene razón? Además, a mí hay algo que ya me pone en alerta, y es la técnica de la exageración. Cuando uno utiliza la exageración
para dar razón, para reforzar su tesis, lo que busca es el impacto en la gente que escucha y no basar su discurso en los hechos. Si tú lo lees detenidamente, los dos tienen ciertas razones. Y tú te alineas con uno o con otro en función, ¿sabes de qué? De cuál sea tu teología. De dónde hayas aprendido. Si tienes una teología reformada calvinista, pues terminarás en las posiciones de MacArthur. Judas odiaba a Jesús. Es un término muy grueso, ¿eh? Yo no me atrevería a decirlo. Tampoco me atrevería a decir lo que dice el otro. Es que yo comparo el arrepentimiento de Judas con el arrepentimiento de Pedro y lo veo más sincero. Bueno, yo tampoco me atrevería a hacer esa afirmación. Algún día hablaremos de Pedro, del arrepentimiento, si queréis, de Pedro a la luz de los hechos, ¿vale? Y solo hay una diferencia desde el punto de vista de los hechos, y es que uno abre la puerta a Satanás de par en par y termina como termina, y otro da una segunda oportunidad a Cristo. A pesar de su traición, a pesar de su negación, a pesar de su traición, Pedro le da una segunda oportunidad a Cristo. Mientras que Judas emprende un camino sin retorno. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y frente a eso podemos actuar de la misma manera, o cogiendo el camino del no retorno, que es tratando de ocultar, disfrazar y huyendo de la realidad durante toda tu vida, sin enfrentar eso, o darle a Dios esa segunda oportunidad. Dios es misericordioso. Y entra en un diálogo incómodo. Pedro y Jesús no es un diálogo cómodo como tratan de trasladarnos. El diálogo de Pedro y Jesús resucitado, el de me aman más que esto, tiene retranca. La retranca del pasado inmediato de Pedro. Pedro le dijo a Jesús, yo no sé lo que estos harán, pero yo contigo hasta la muerte. Y lo intentó ir hasta la muerte, porque cortar la oreja al principal romano, no te creas que era un acto de activista involuntario, era un acto de atrevimiento y de rebelión, contra la autoridad predominante. Pero no era así el camino. Ese Pedro es el mismo que luego, frente a la acusación de una mujer, este es de ellos. Empezó a negar a Jesús 3 veces. Lo negó 3 veces, antes de que el gallo cantara. 3 veces Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿No valía con una? Fue un diálogo incómodo. Claro. Y la pregunta no era si Pedro amaba o no a Jesús. La pregunta es si Pedro seguía manteniendo que amaba a Jesús más que los otros. Y cuando te lo preguntan 3 veces con el pasado inmediato de 3 negaciones, oye, ¿es un momento incómodo, sí o no? Pero él persistió en su diálogo con Jesús, a pesar del... Sí, igual de incómodo que cuando Judas va a entregar las monedas y decir, he pecado, tengo mis manos manchadas de sangre, inocente, yo no quiero este dinero. Yo no voy a echar competencia entre quién era más sincero o menos sincero.
Creo que Judas eligió un camino de no retorno y Jesús mantuvo en esa incomodidad su diálogo con Jesús. A pesar de que ese preguntar 3 veces, ¿me amas?, tuvo que sucumbir. Tú lo sabes. ¿Dejo de fiarme de mí y encomiendo a ti? No vaya a ser que lo que yo conozca por amor más que los demás no esté tan claro. Tú lo sabes, Señor. Pero si os dais cuenta, ¿por qué pongo este vídeo? No trato de generar más dudas o menos dudas. Bueno, de todas las maneras, generar dudas nunca es malo, ¿sabes? Porque la duda en la alianza es la mejor aliada para aprender. Cuando yo me creo que lo sé todo, no me cuestiono nada. Cuando yo dudo, busco respuestas. Me hago preguntas. Y a lo mejor no todas las preguntas, como hemos hablado antes de U2, ¿no?, de lo que decía, a lo mejor no todas las preguntas son correctas, pero algunas de ellas son correctas. Y cuando me hago preguntas correctas, las encuentro las respuestas correctas. Por eso no es malo. A mí me preocupa más la indiferencia que la duda. Para mí es más duro eso. Entonces, el objetivo de este vídeo no es realmente ni posicionarnos con uno con otro. Yo creo que hay cosas de uno y de otro que pueden ser válidas. Los dos no pueden llevar razón. Pero en cualquier caso, más allá de eso y más allá del relato, esto me enseña una cosa, y que tiene que ver con la experiencia de Jesús con el intérprete de la ley. Y es que cuando yo me acerco a la Biblia, no me acerco en blanco. Me acerco con una cultura. Me acerco con una educación. Me acerco, en el caso de creyentes, con una teología que me han enseñado durante tiempo. Por tanto, muchas veces lo que busco en la Biblia son respuestas que no me incomoden, que no pongan en cuestión lo que yo siempre he creído, que tengan que... Es lo que se llama el sesgo de confirmación, ¿no?, en psicología. Nos acercamos a la Biblia con ese sesgo, para confirmar que lo que creemos, y por eso hay muchos creyentes que ingenuamente sienten la necesidad de defender a Dios y su creencia. El día que Dios te necesite a ti para defenderse, está perdido. El día que Dios me necesite a mí para defenderse, está completamente perdido. Porque en el fondo no nos acercamos en la Biblia con la inocencia del niño que quiere aprender, sino con aquel que trae un bagaje, y nos acercamos. ¿Qué pasó con el intérprete de la ley? ¿Cuál fue la respuesta del intérprete de la ley ante la pregunta de Jesús? ¿Qué es en la ley de Moisés? La respuesta fue la correcta. El Semá. El corazón de la religión judía. Escucha, Israel. El Señor tu Dios, uno es. Y amarás a tu Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ese es el Semá. Con lo cual se lo sabía. La respuesta era correcta. Y añade, para matrícula de honor, Levíticos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, qué curioso. Si es que coincide hasta con la teología paulina, donde dice el apóstol Pablo que el amor es el resumen de toda la ley de Moisés. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Eso lo decía el apóstol Pablo. ¡Qué curioso! Hizo la respuesta correcta. ¿Hasta qué punto esa respuesta correcta él la tenía asumida? Bueno, cuando ya dice para justificarse a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Oye, tiene sentido que dijera eso.
¿Sabéis por qué tiene sentido que dijera eso? Porque los ortodoxos judíos, al mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, añadían y aborrecerás a tu enemigo. Y aborrecerás a tu enemigo. Porque para el judío ortodoxo, el prójimo era otro judío. ¿Os dais cuenta? ¿Entendéis ahora el atrevimiento de Jesús? Y toma más fuerza y valor para vosotros el relato de la parábola del buen samaritano, que el bueno de la parábola es un samaritano, alguien a quien los judíos odiaban y aborrecían. Y sin embargo, el bueno, el protagonista de la película de Jesús, es el malo. Y los malos en la película de Jesús son los buenos. Porque la parábola dice, un hombre, no dice el origen, pero descendía de Jerusalén a Jericó. Y en el camino salieron unos ladrones. Le golpearon, le malhirieron y le dejaron medio muerto después de haberle despojado de todos sus bienes. Dice, y pasó por allí un sacerdote. Oye, un sacerdote. La cúpula, la creen de la religión. Lo va a atender. Pasó de largo. Bueno, vale, a lo mejor tenía un mal día o llegaba tarde a la reunión y por eso no se paró. Pasó un levita. Hombre, la creen de los buenos, consagrados al ministerio en el templo. Pues no se paró. Y pasó por allí un samaritano. Lo de buen es el calificativo que se asocia a la acción del samaritano. Un samaritano, bueno, este seguro que, vamos, si le quedan 4 perras se las quita. Este no la atiende. Y lo atendió. Curó lo que tenía, sus heridas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Y le dijo, cuídalo y todo lo que gastes, ponlo en mi cuenta, yo lo pagaré cuando regrese. Esperar de los malos lo bueno no es lo clásico en la religión clásica. Y esperar lo peor de los buenos tampoco es lo clásico. Pero es que estamos equivocados en ese sesgo que tenemos de buenos y de malos, de justos e injustos. Porque Dios amó a la humanidad y dio a su Hijo Jesús por toda la humanidad. Si yo soy quien decide quién es bueno y quién es malo, ¿quién es Dios? Dilo. Yo. Si yo decido quién es justo y quién es injusto, ¿quién es Dios? Y digo yo, ¿y quién soy yo para creerme Dios? ¿Dónde he recibido la autoridad para repartir carnets para el cielo y el infierno? Es que algunos hablan del infierno como que alguien va al infierno y, chico, su problema, ¿no? Esto es como, qué cosa, ¿no? Qué frialdad. No sé si creen en eso cuando hablan así. ¿Qué quiero deciros? ¿Cuál es el mensaje que quiero dejaros? Mirad, yo me he dado cuenta, tengo 58 años, he cumplido el 17 de diciembre 58 años, nada más. Llevo en la iglesia desde los 16, por decisión propia. O sea, la iglesia porque me llevase mis padres y eso, no pudo ser nunca. ¿Me bautizaron? Sí. Pero por decisión propia yo fui a la iglesia y no para encontrarme hoy aquí, sinceramente. Si en aquel día me dicen que hoy voy a estar aquí, me echo una carcajada de libro. Pero lo que pasó allí provocó que hoy esté aquí. ¿Cómo? Pues oye, te puedo contar mi vida.
Pero no sé si vas a aceptar la lógica que yo te planteo. El caso es que eso es una realidad. ¿Y sabéis lo único que he aprendido en estos 58 años y de lo que tengo certezas? Lo único es lo que he expresado en el grupo de WhatsApp de la iglesia estos últimos días, que decía que os prometía que iba a desvelar el enigma hoy, que le he pedido a los Reyes Magos que este año sí quiero aprender. Porque me he dado cuenta que hay muchas cosas que no he aprendido todavía. ¿Sabéis? Entre las cosas que yo me barajaba, fijaros, podéis decir, jo, qué espiritual, seguro que estabas leyendo la Biblia y te vino ese flash. Pues no, estaba viendo un vídeo de BBVA. No sé si seguís, BBVA tiene unos vídeos que le llaman Aprendiendo Juntos, ¿no? Y entonces había una mujer, que no me acuerdo ahora su nombre, que me disculpe, en la que le estaban estaba dando una charla sobre cómo aprender a descansar. Yo me acababa de levantar a las 3 de la mañana, me había despertado y me había levantado. Entonces yo me di cuenta que no he aprendido todavía a descansar, con 58 años. Y no quiere decir que no haya dormido estos 58 años, pero no he aprendido. Y me miraba y viendo cómo, pues lo que pasa, ¿no? Viendo que la báscula empieza a llamarme por mi nombre en estas fechas que he recuperado, me di cuenta que llevo 58 años comiendo, pero todavía no he aprendido a comer. Sí conozco la mecánica de comer, ¿vale? O sea, que no me llevo la comida a la oreja, ni cosas extrañas, ¿no? Pero no he aprendido a comer. Y luego ya en el término de la Biblia, llego al día 6, a la buena semilla del día 6, y me lo leo. El amor. El canto de amor, y 1 Corintios 13, ¿vale? Y entonces, al final de la reflexión, el autor de la buena semilla concluye haciendo una oración y dice, pidámosle a Dios que derrame su amor en nuestros corazones. Y yo que soy como soy, porque soy un piquismiquis, cojo y digo, ¿y cómo puedo pedir yo eso sabiendo lo que dice Romanos 5:5? Que dice, y la esperanza que tenéis no os avergonzará ni os defraudará, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que habéis recibido. O sea, yo no le puedo pedir a Dios que derrame su amor cuando ya ha derramado su Espíritu. No sé si me explico. Entonces, ¿cuál sería mi petición correcta? ¿Podría yo hacer esta oración? Y entonces llego a la conclusión de que no sé pedir y llevo pidiendo toda mi vida. Y luego, para colmo, me asalta Pablo el apóstol y dice en Filipenses, hace una afirmación increíble, esa afirmación que sigue al todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo citamos los cristianos como si fuésemos todopoderosos, ¿no? En cierta medida sí, pero el contexto es que dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y entonces digo, o sea, que estar contento es algo que se puede aprender. ¿Sí? Entonces digo yo, este año quiero aprender. Quiero aprender a pedir. Quiero aprender a amar. Porque uno se lee 1 Corintios 13 y se mira a sí mismo y se da cuenta que en muchos momentos amamos a quien nos ama. Y llamamos amor simplemente a la respuesta que le damos a aquel que nos ama.
Este año para mí es el año del aprendizaje. Y quiero aprender, para conectar con la reflexión de la Biblia, a hacerme preguntas y a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces me he acercado a la Biblia para reforzar lo que creo. Es más, he llevado muy mal que alguien interprete otra cosa distinta a la que yo interpreto. Quiero aprender a leer la Biblia, a despojarme de lo que es mi teología, porque, sinceramente, el que ya sabe todo lo que tiene que saber, ¿no es un rollo ya la vida para esa persona? Si te crees que ya sabes todo lo que tienes que saber, ¿para qué quieres vivir? ¿Hay algo nuevo que puedas aprender? ¿Por qué no nos abrimos a eso? ¿Y por qué no abrirnos a la posibilidad de que pueda ser de otra manera? Para empezar, Dios, el Dios cristiano, ya es de otra manera distinta. Porque la mítica de entonces, judía y griega, bueno, no judía no, pero la mítica griega, asociaba a las deidades a comportamientos sobrehumanos. Pero nuestra deidad, nuestro Dios, es de otra manera. Siendo Dios, se hizo hombre. ¿No te despierta curiosidad que Dios haya hecho uno como tú? Y si se hizo como tú, ¿para qué? Habitó entre nosotros. Y dice el texto bíblico, y vimos su gloria, gloria del unigénito. Versículo 18 del capítulo 1 dice, porque a Dios nadie lo vio jamás. Y cuando dice nadie, dice, ¿a quién incluye? ¿A todos? Nadie, sino que el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Podemos llegar a conocer a Dios, que es todo un misterio, si nos acercamos a Jesús y aprendemos de Él. ¿Por qué no hacemos un deseo comunitario este? ¿Por qué no deseamos aprender? Sí, aprender. Porque esa es la base del discípulo. El maestro ya lo sabe todo y no tiene necesidad. Y el riesgo de la experiencia de fe continuada en el tiempo es a constituirnos maestros. Por eso el apóstol Santiago decía, no os hagáis maestros en vuestra propia opinión. Porque la vida es amplia y Dios mucho más. Y todavía nos queda mucho para aprender. Amén. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Jolín, podía haber dicho otra cosa, ¿no? Era Dios, tú. Y el atributo que él resalta es la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué no abrirnos a que puede ser de otra manera? A que la historia puede ser otra. ¿Por qué no nos dejamos de asombrar por Dios? ¿Por qué no decir, oye, quiero aprender? Desde que leí en un libro cristiano, ya sí que concluyo,
escrito por Charles Swindoll sobre el despertar de la gracia, él decía que con mucha frecuencia los seres humanos es un mecanismo, ¿no?, de conversación. Cuando alguien te pregunta, ¿qué tal estás?, nunca decimos la verdad. Él decía eso, dice, nunca decimos la... Porque claro, tienes que entrar en especificar, y la mejor manera de salir del paso de si bien, mal, regular, o tener que contar la vida a todo el mundo que te va preguntando qué tal estás, es decir, bien. ¿No? Él aprendió una forma de salir de eso, y es, cuando alguien me pregunta qué tal estás, digo, para no tener que dar explicaciones demasiadas y salir del paso de una manera menos mentirosa, pues digo, aprendiendo y creciendo. No, es una manera de salir del paso. Lo que quiero decir con esto, quiero animaros. No sé si estáis conmigo, pero este año para mí es un año en el que quiero aprender. Aprender a acercarme a la Biblia, aprender más de Jesús, aprender pues cosas tan básicas como el descansar, como el comer. Tengo que aprender un montón de cosas que venía haciendo durante mucho tiempo y que me doy cuenta por los resultados que no lo he aprendido. ¿Sí o no? Porque cuando no lo has incorporado a tu vida es que no lo has aprendido. Vale, pues ya estamos hasta aquí.